Quiero que abra su Biblia en el libro de Juan. Y el título de la enseñanza, para quienes no lo conocen, es Solo Cristo calma la sed del pecador. Solo Cristo calma la sed del pecador. Y vamos a estar ahí centrados en el Evangelio de Juan, en capítulo 4, versículo 1 al 14. Y creo que fue Pascal el que dijo, hay un abismo infinito dentro de cada hombre y solamente un Dios infinito lo puede llenar. Y creo que esa es una clara definición del vacío que todo hombre lleva por dentro, donde solo Dios es el único que puede llenar dicho vacío. Y esa es una realidad. Todos los hombres de alguna manera tenemos un vacío en nuestras vidas. Y un ejemplo claro nos lo da la Biblia misma. Me encanta ver los ejemplos que la Biblia misma nos ilustra. Y es el de Salomón, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Y nos dice que este hombre buscó llenar dicho vacío con mujeres, con riqueza y con poder. 3 cosas que Dios ya le había dicho que nunca hiciera: tener mujeres, tener riquezas y tener poder. Pero al final de sus días, él llegó a reconocer que solo era necesario temer a Dios, obedecer a su palabra. Eso lo dijo en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Y en Eclesiastés 3:11, la Biblia nos declara que la razón es porque Dios ha puesto en el corazón del hombre un deseo por lo eterno. ¿Sí? Dios, en su infinita sabiduría, nos creó a los seres humanos con un deseo enorme por lo eterno. Y la realidad es que todo ser humano, todo hombre, tiene una sed por dentro. El hombre normalmente siempre tiene sed, ¿sí? Y para el creyente nacido de nuevo y regenerado por el poder del Espíritu Santo, esa sed es por Dios. Es decir, una sed por conocerle, una sed por amarle, una sed por adorarle, una sed por exaltarle, una sed por obedecerle y caminar junto con él. Y si usted va un momento al Salmo 42, el versículo 1 y 2 dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios viviente. ¿Cuándo vendré?, dice el salmista, y me presentaré delante de Dios. Es decir, el ser humano regenerado tendrá sed y debe ser sed de Dios, como ya lo mencioné. El ser humano no regenerado tendrá sed y siempre buscará en lo fútil, en lo vacío de todo el mundo. Jeremías capítulo 2, versículo 13, dijo Dios, 2 males ha hecho mi pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua y calmen su sed. Y esto realmente creo que es similar al hombre que tiene sed, al hombre, el ser humano. Se dice, no soy médico ni nada, pero se dice que más o menos el 70%, casi el 80% del cuerpo nuestro está compuesto como de agua. Por eso nosotros necesitamos tomar agua. Requerimos de estar bebiendo agua, porque el ser humano requiere del agua. Y nosotros tenemos sed, y todo ser humano tiene sed normalmente. Pero en este caso, es como si un hombre tiene sed, y los que viven cerca de la costa, imagínense ir uno a beber agua del mar. Sería la locura, ¿cierto? Porque en vez de calmar esa sed, le daría mayor sed, porque jamás la calmaría, realmente.
Y lo que Dios quiere que nosotros busquemos realmente es el agua que verdaderamente calme la sed. En Isaías, capítulo 12, versículo 3, el profeta, hablando de parte de Dios, dice: sacaré con gozo aguas de las fuentes de salvación. Y quiero que ahí, pensando un poco más en ello, en cuanto a esa sed, en cuanto a la necesidad de agua, me acompañe otra vez a Isaías capítulo 55, que fue la lectura de nuestro intermedio. Y mirándolo un poquito ya más detalladamente, en Isaías 55, por favor, si me acompaña, miraremos lo que Dios le dice a su pueblo Israel. Y dice en general: todos los sedientos, versículo 1, vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen, y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá a ti, a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Y cuando nosotros miramos esta porción de la Escritura, y luego el versículo 13 al final, que dice: y esto, que todo lo que declara el profeta acá, será con un propósito. ¿Cuál? Para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Es para la gloria del Señor. Dios ha hecho todo eso para su propia gloria. Y cuando nosotros volvemos aquí a Juan capítulo 4, que es el texto que nos compete en esta mañana, que venimos estudiando en secuencia, si miramos en Juan capítulo 4, versículo 1 y 2, nos damos cuenta que encontramos a nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, el Dios que se hizo hombre, que llega a Samaria, donde se encuentra con una mujer samaritana, y lo interesante es que le ofrece agua viva para no tener sed jamás. Y eso realmente nos deja ver que solo el Señor puede satisfacer nuestra sed. Y Él ofrece el agua a cualquier persona, sin importar si merece o no, sin importar quién es, si tiene algo o no tiene absolutamente nada. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. 2 puntos que ofrece Jesús al pecador sediento sin ningún mérito propio. Y lo primero que vemos acá es que Jesús ofrece de su agua, a cualquier pecador. Es lo primero que nosotros podemos ver aquí en esta porción de este texto. Y al entrar en la narrativa, en el capítulo 4, versículos 1 y 2, sin entrar a especular, porque creo que lo más peligroso en una exposición es especular algo que la Biblia no nos está diciendo. Nos dice simplemente que, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos,
Y realmente nos deja ver aquí que el Señor Jesucristo, en realidad no era que Él estuviera bautizando más que Juan el Bautista, sino que eran sus discípulos, como nos lo dice el versículo 2, el que bautizaba. Sin embargo, el problema, cuando nosotros miramos en el contexto en el que viene la secuencia, los fariseos ven a Jesús como una amenaza. Los fariseos realmente recuerden que ya habían enviado a preguntarle a Juan el Bautista si él era el que había de venir o si él era el profeta. Ahí en el capítulo 1, si tú miras el versículo 19 al 21, observa que dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntar: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó: yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron: ¿eres tú Elías? ¿Eres Elías? Y él dijo: no lo soy. ¿Y eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces nos damos cuenta de que realmente lo que estaba sucediendo era que los fariseos ya estaban viendo a Jesús como una amenaza. Estaban viendo que realmente ya se estaba volviendo un problema. Y lo que hace el Señor en su sabiduría es que se retira de allí, y por eso nos dice Juan, nos lo deja ver acá cuando dice que cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, entonces es lo que en la narrativa nos dice que se fue de ese lugar. Observen el versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Y Él tenía que pasar por Samaria. Eran los discípulos, como ya lo mencioné, los que bautizaban, pero Él dijo: no, vámonos de acá, no nos vamos a quedar ahí a que se forme un problema realmente. Ahora, ¿por qué Juan nos deja ver aquí en esta porción, en esta como introducción, de que realmente el Señor no era el que bautizaba? Precisamente para que no se volviera un conflicto. Porque usted recordará que en el tiempo de Pablo, en 1 Corintios, había un conflicto y algunos hacían más grande a Pablo, otros a Apolos y así sucesivamente. Entonces se estaba volviendo como un conflicto. Y usted se imagina a la gente preguntando: bueno, ¿quién te bautizó a ti? A mí, Apolos. ¿Y a ti quién te bautizó? A mí, Pablo. Y que llegara alguien más veterano, ya un viejito, y dijera: a mí me bautizó Jesús. ¿Cómo sería el conflicto? ¿Cómo se sentiría? ¿Sí? Porque esa es la tendencia del ser humano. Siempre a poner la mirada en el hombre y no en lo que es lo correcto. Entonces realmente el Señor simplemente salió de ese lugar. Pero quiero que mires en tu Biblia el versículo 3, que nos hace una declaración bien interesante. Y aquí voy a tener dos versiones realmente que nos permiten a nosotros entender un poco más en el contexto. Dice: salió de Judea y se fue otra vez, ¿a dónde? A Galilea. En nuestra versión Las Américas dice: y él tenía que pasar por Samaria. Pero en la versión Reina Valera, me encanta cómo dice: era necesario pasar por Samaria. Y realmente, cuando nosotros miramos y le prestamos más detalladamente atención al texto, cuando el versículo 4 dice: y él tenía que pasar por Samaria. O en la versión, como les mencioné, la Reina Valera, era necesario pasar por Samaria. Podemos entender un poquito más el contexto acá. Porque si uno iba a ir de Judea a Galilea, necesariamente tenía que pasar por Samaria. O tenía otra posibilidad, y era hacer una vuelta más grande, pasar el Jordán, y la vuelta se multiplicaba como en 2 días más o menos de camino. Sin embargo, el historiador Josefo nos dice que los judíos pasaban de todas maneras por Samaria, pero no se hablaban con los samaritanos. Es decir, había un odio tan grande entre ellos que muchos de ellos preferían dar la vuelta a ese camino de 2 días con tal de no pasar y encontrarse con los samaritanos. Y uno empieza a ver el trasfondo de todo esto, el corazón del hombre. Pero el punto acá central es lo que les estoy mencionando, que dice que era necesario.
Y es interesante que cuando nosotros miramos la Escritura, Juan, el apóstol, realmente nos deja ver que en todo el Evangelio este es un término muy clave, muy necesario, que él realmente marca enfáticamente con esta palabra. Observe en el capítulo 3, versículo 7. No te asombres que te he dicho, tienes que nacer, 3:7. Me perdí aquí. 3:7. Sí. Bueno, no te asombres que te he dicho, tienen que nacer de nuevo. En la versión Reina Valera dice, te es necesario nacer de nuevo. Acá está reducido en la palabra tienen. Pero está el énfasis. Hay una necesidad. Tienes que nacer de nuevo. El versículo 14 es lo mismo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, aquí está en la palabra que estoy mencionando, es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Si miramos en el capítulo 4, versículo 24, haciendo el énfasis ahí, el versículo 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en el espíritu y en verdad. Es necesario adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y ahora mira el capítulo 9, versículo 4. ¿Por qué estoy haciendo esto? Ya les voy a comentar. Mira el capítulo 9, versículo 4. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día, dice el Señor Jesucristo. Nosotros debemos hacer. En la versión Reina Valera dice, es necesario hacer las obras de nuestro Padre. El capítulo 10, versículo 16, observa cómo nos dice acá. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. En la versión Reina Valera dice, me es necesario traerlas a ellas también. Y esto es fundamental. Y el capítulo 29, si vamos allá, ya les voy a explicar por qué. Observen, versículo 9 dice, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Es decir, él dice, no habían comprendido que era necesario, en la otra versión, que él resucitase de los muertos. ¿Y por qué Juan utiliza mucho en el original esa palabra de que es necesario? ¿Y sabe por qué? Porque nos deja ver que todo es el plan determinado de Dios. Ahí está el énfasis. Entender que es el plan determinado de Dios. Es decir, Dios lo ha determinado de esa manera. Juan dice, es necesario, en la versión que les estoy mencionando, que pasara Jesús por Samaria. Dios mismo había predestinado esta conversación entre Jesús y la mujer samaritana para que llegara a ser salva. Y esto tiene realmente una connotación hermosa, de ver que la salvación no es una casualidad. La salvación el Señor la da, y el Señor a quien tiene y ha llamado para la salvación, le pondrá a las personas para que escuchen el Evangelio, para que le presenten el Evangelio y lo puedan creer realmente. ¿Sí? Y eso es lo que podemos ver en todo este estudio de palabras, cuando encontramos precisamente que dice que era necesario que pasara por Samaria, porque es lo que vemos realmente, el plan determinado de Dios. Y en este caso con la mujer samaritana, Dios mismo había predeterminado, había predestinado esta conversación entre Jesús y la mujer samaritana, para que ella pudiera llegar a la salvación. Y esto lo respalda Proverbios capítulo 16, versículo 9, cuando nos dice que el hombre planea su camino, pero el Señor determina cada paso. El hombre planea su camino, pero el Señor determina cada paso. Es decir, nos deja ver la soberanía de Dios. Y ¿sabe qué, mis amados? Hay veces nosotros somos personas que, en la mayoría, por no decir todos, nos mantenemos quejándonos realmente de los inconvenientes que encontramos a diario en nuestra vida, sin tener en cuenta que el Señor está planificando y dirigiendo absolutamente todo.
si usted y yo nos quedamos contemplando realmente y pensando cuando la Escritura dice, es necesario que, bueno, eso nos recuerda de que nuestro Dios está dirigiendo absolutamente todo. Y no sé si realmente lo que está sucediendo es porque el Señor lo tenía de esa manera planificado. Pero que también no solamente lo tenía planificado, sino que lo está dirigiendo. Y aquí es necesario entonces hacer un pequeño pare, digámoslo así, abrir un paréntesis entre esto que estamos mirando. Porque la pregunta es, ¿y quiénes eran los samaritanos? Él necesitaba pasar por Samaria. Allí estaban los samaritanos. Pero ¿quiénes eran los samaritanos? ¿Por qué no se hablaban con los judíos? Esa es una pregunta. Bueno, en el tiempo de Cristo, Samaria no tenía un gobierno propio. Ellos eran gobernados por Poncio Pilato, era por el procurador romano y tenían su propia cultura. Nadie los gobernaba a ellos, ellos no tenían como alguien que los dirigiera como tal. Pero la historia de los samaritanos, iglesia, comienza en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 12. No sé si usted conoce la historia, si usted lo ha leído, pero comienza cuando Salomón muere y su hijo Roboam lo va a reemplazar, es nombrado como rey y los ancianos se acercan a Roboam a darle un consejo. Le dicen, bueno, tu padre gobernó de esta manera, pero nosotros quisiéramos darte este consejo. Y él dice, ok, déjeme pensarlo, pero él va y busca a sus amigos. Roboam era un hombre muy joven y fue y buscó a sus amigos, a sus compañeros, a sus secuaces, y esos amigos le dieron un mal consejo y él se quedó con el consejo de sus amigos. Y esto llevó a que realmente se dividieran las dos tribus. Se dividiera Israel y se dividiera en 2 tribus y en 10 tribus. Y Dios levantó un hombre que se llamaba Jeroboam, un hombre perverso, un hombre malo, un hombre que hizo todo lo contrario al propósito de Dios. Dios le dio una promesa y le dijo, si tú me obedeces y si tú realmente haces lo que yo te digo, entonces dejaré realmente una descendencia y tendrás realmente, podríamos decir éxito, pero este hombre no lo hizo. Este hombre fue de lo más perverso, de su corazón, de la maldad. Y ahí se dividen las 2 tribus, Israel, y se divide en el reino del norte, que queda Israel, y en el reino del sur, que queda Judá. Y en el año 722, como las 10 tribus de Israel no obedecieron a Dios, se desviaron completamente, porque es que este hombre, Jeroboam, ¿qué hizo? Este hombre cometió un pecado enorme, y era que el pueblo de Israel había sido formado para ir a adorar al Señor en Jerusalén, donde estaba realmente allí el templo. Y como se dividieron las tribus, entonces él dijo, yo voy a ser más astuto. Entonces le prohíbe a las 10 tribus para que no suban a Jerusalén a adorar, porque él dijo, si van allá, se van a quedar allá. Entonces yo no voy a ir allá y no voy a dejar que el pueblo suba. Y entonces él le crea unos dioses ahí para que ellos lo adoren. Y les dice, aquí también pueden adorar. Usted lo va a encontrar en Primera de Reyes capítulo 2, cuando usted vaya a su lectura. Si usted está tomando nota, para que usted vaya y medite en la predicación de hoy. No solamente que lo escuches, sino que ve y estudia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos caer en ese mismo pecado. Yo voy a hacer esto. A mí me parece que yo puedo dirigir la iglesia más bien de esta manera. Yo les puedo enseñar esto. Pero a la hora de la verdad, es una forma perversa. Lo cierto es que eso redunda en que Dios levanta una nación a los asirios para que vayan y los invadan y se los lleven cautivos y se llevan a las 10 tribus. Lo único que dejaron en el territorio fue a los paralíticos y a los ancianos. El resto se lo llevaron y lo que hicieron fue que se mestizaron con los paganos. Eso lo encuentras en 2 Reyes capítulo 17, versículo 24. Allí se entremezclaron con ellos y todos aquellos que se levantaron no conocían la ley, no conocían de la palabra del Señor, ni nada de religión, y empiezan a sufrir situaciones difíciles, y aún se dice que llegó un momento donde ellos estaban siendo atacados por los leones, y van y le dicen a los líderes, mándenos aquí, por favor, le dicen a los asirios, mándenos
judíos, en especial sacerdotes, para que conozcamos la religión, y lo que se vuelve allí es una especie de sincretismo, porque ya estaban mezclados con los asirios, entonces habían tomado toda la cultura pagana, pero nunca nombran de que fueron a la Escritura a mirar realmente qué era lo que Dios quería. Y allí esas 10 tribus realmente terminaron prácticamente desapareciendo, digámoslo así. Ellos empiezan en ese lugar con ese tipo de prácticas de la revoltura entre los asirios, los babilonios y un poco de la ley de Dios. Y eso es peligroso. Hoy en día nosotros vemos gente que como que todo el que hable de Dios como que es espiritual. Como que todo lo que hagan en un lugar, entonces eso me parece chévere y nosotros pocas veces pensamos, venga, yo voy a ir a la Escritura para ver cómo es un culto en una congregación. ¿Qué es lo que la Biblia me dice de cómo se debe hacer un culto? Porque la Biblia nos deja ver cuál es el orden de un culto. No es al que el pastor le parezca. Yo creería que entonces aquí puede haber una niña cantando en un columpio y eso me parece espiritual. O pongamos a que salga humo de debajo de la tarima y también me parece espiritual, me parece chévere, me parece cool. Pero ¿es eso lo que quiere Dios? ¿Es eso lo que quiere, nos dice la Escritura? No. Estoy un poco aquí mostrándole lo que les estaba pasando a ellos. Ellos se entremezclaron e hicieron esa revoltura de sincretismo. Usaban el nombre de Jehová, ¿sí? Pero tienen realmente su propio templo que fue edificado unos 400 años antes de Cristo en una especie de paganismo allí en Jezreel. Esos son los samarios, los samaritanos. Al punto que no sé si usted recuerda que cuando uno va a Esdras y lee, se da cuenta que Esdras y Ageo regresaron de Babilonia y comenzaron a edificar el templo, a hacer la reedificación, y nos dice que unos hombres se opusieron contra ellos. No sé si usted lo recuerda. Y esos hombres eran hombres samaritanos, hombres que no querían realmente y lograron la detención de la construcción del templo. Mire la oposición. Sin embargo, tengan en cuenta que al principio hablábamos que eran uno solo, Israel. Como muchas veces nosotros podemos ver personas que dicen haber conocido al Señor, pero que su corazón se contaminó y ahora se oponen para que se haga lo recto que adora al Señor. Y nuestro corazón se puede desviar de esa manera muy fácilmente. Entonces eso fue lo que sucedió allí. Ellos detienen la construcción del templo. De hecho, si usted va a Esdras capítulo 9 y capítulo 10, se dará cuenta que Dios le prohíbe a los judíos por medio de Esdras casarse con los samaritanos porque estaban corrompiendo el nombre de Dios, estaban corrompiendo a los judíos en casarse en esa entremezcla también. Y en general, lo que podemos darnos cuenta de esa historia, usted dirá, pero ¿qué tiene que ver todo eso? Presta la atención. Y es que hay mucho odio entre ellos. Se odian. Lo interesante es que si vas a mirar, son hermanos. Los samaritanos y los judíos eran hermanos, pero se odiaban entre ellos. No había comunicación. Ellos veían a los samaritanos, los judíos, y aún todavía hay veces, cuando usted va y mira, como sucios, peor que los gentiles, o sea, peor que usted y yo, porque hablaban de Jehová, pero esas prácticas paganas que hacían profanando el nombre de Dios, entonces ellos les parecía lo más asqueroso. Y ahí es donde nos vamos a centrar volviendo acá y mira el versículo 5. Dice, llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Y esa heredad la encontramos ahí en Génesis capítulo 48, versículo 22. Y Juan lo que nos está llevando es allá y nos deja ver que hay algo interesante. Observa, y es que el versículo dice, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Allí estaba el pozo. Y mire que Juan es muy juiciosito en describirnos algo importante, y es que allí estaba el pozo de Jacob. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el pozo? Bueno, realmente es importante
Porque en la cultura de esa época un pozo era de mucha importancia. Recordemos que era una cultura árida, una cultura, un terreno desértico, y dependían del agua constantemente. Los pozos eran lugares de encuentro, nos deja ver la Biblia. Y usted recordará que en Génesis Moisés se encuentra con Séfora. También nos dice, ¿en dónde encontraron? En el pozo, ¿cierto? Nos dice que Jacob se encontró con Raquel y fueron a un pozo. Pero el más interesante es Génesis capítulo 10, donde nos dice que el ángel del Señor se encontró con ¿quién? ¿Usted recuerda? Se encontró con Agar, la sierva de Moisés que él había echado, y su hijo Ismael, que ya estaban muriendo de sed. No sé si usted ha leído esa porción de la escritura. Y dice que Agar estaba muriendo, su hijo, y que ella va y lo deja como a un lado para que muera. Pero que el ángel de Jehová, ¿quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es Cristo Jesús, antes de su encarnación. Es Cristo, es la segunda persona de la Trinidad. Y dice que realmente el ángel del Señor se acercó a ella, le habla, la mira con compasión y nos dice que la dejó junto a un pozo, realmente, que tuviera agua y ellos hubieran podido vivir. Y si usted mira en la historia, ¿quién es la descendencia de Agar y de su hijo? Son todos los que estamos ahorita viendo el conflicto en Irán y toda esa zona. ¿Sí? De todo lo que estamos viendo en las noticias. Y eso es importante. Porque yo le confieso que muchas veces que yo leía, después de ver el conflicto, yo decía, ¿por qué Dios no dejó que se muriera más bien Agar y su hijo? Ya que la descendencia venía por el otro lado. Pero sabe una cosa, es la misericordia del Señor. Y esa misericordia que nos deja ver Génesis capítulo 10, donde el ángel de Jehová se les aparece a ellos en esos momentos de dificultad, es la misma misericordia con la que el Señor aparece aquí, en su compasión. Obsérvalo ahí en el versículo 6 donde estamos. Y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús ahí, cansado del camino. Y es interesante porque estamos viendo, ¿quién es Jesús? En el Antiguo Testamento era el ángel del Señor, era el ángel de Jehová. ¿Quién es Jesús acá? Es el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. El Dios que se humilló y se bajó de su trono para hacerse semejante a nosotros los hombres, un siervo, un esclavo. Y nos dice entonces que nuestro Creador, el Dios que creó toda la tierra, estaba cansado en su forma de hombre. Acá no lo podemos ver. Observa el versículo que dice, entonces Jesús, cansado del camino. Cansado del camino. Él estaba exhausto, tenía sed, ¿sí? Y es interesante porque dice, se sentó junto al pozo y era cerca del mediodía. Y en otras versiones, si usted la tiene, se dará cuenta que dice que era como la hora sexta. Y la hora sexta es la hora romana, y si fuera la hora, esa hora, serían como las 6 de la tarde. Pero lo interesante es que nuestra versión acá nos da mucha riqueza, porque nos dice que era la hora del mediodía, más o menos a esta hora. El sol está candente, está fuerte, el sol realmente agobia, mucho más en esos terrenos que estamos hablando, que son lugares áridos, desérticos, realmente. Y nos dice entonces que el Señor Jesucristo tenía sed, estaba cansado. Y observa la palabra, que dice, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Piensan eso. No era normal que las mujeres fueran a esa hora a sacar agua. Las mujeres normalmente salían por la mañana y iban y sacaban agua cuando el sol no estaba todavía fuerte. Segundo, la mujer nunca iba sola, sino que ellas iban en grupo. Era la costumbre. Pero observa que dice que vino una mujer, a sacar agua, a una hora que no era.
Recuerda que Dios tenía todo, ¿qué? Preparado. Que cuando dijimos que era necesario, ¿qué? Era porque Dios todo lo ha predeterminado, todo lo tiene planeado, y que cualquier situación que entonces a ti y a mí nos llegue a pasar, debemos pensar en que Dios está al control de todo eso. Y observa el versículo 7 que nos dice acá: una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cristo hace algo aquí que nadie había hecho. ¿Qué es lo que Cristo hace? Hablarle a una mujer y mucho más samaritana. Son dos cosas que no se hacían en esa cultura. Tal vez para nosotros nos suene como muy normal, como muy natural, pero en esa cultura no se hacía, mis amados. Primero, el hombre no le hablaba a la mujer. Segundo, ella era una mujer samaritana. Me llamó la atención que ayer estaba mirando todo ese conflicto que está pasando en Irán y estaban diciendo de cómo realmente la mujer en su papel, que ha sido dejada a un lado como si fuera un objeto, como no sirviera, y una característica es que ningún hombre le habla a las mujeres, ¿sí? Y qué tremendo es todo eso. Pero es parte de lo que uno empieza a entender. Ok, culturalmente eso era lo que se hacía. Pero lo más interesante es que esta mujer era samaritana y no era normal. Primero, que se le hablara a una mujer, que un hombre le hablara a una mujer. Y segundo, porque ella era una samaritana. Ahora, si tú vienes haciendo la secuencia, mira que le dice: dame de beber. Dame de beber. ¿Sí? Y aquí es interesante, ¿por qué? Porque Juan pone esta conversación en una yuxtaposición. Jesús, si lo vemos comparando los dos capítulos, capítulo 3 y capítulo 4, Jesús en el capítulo 3 le habla a Nicodemo. Jesús en el capítulo 4 le habla a una mujer que es samaritana. ¿Sí? También nos muestra que el Señor ofrece su salvación a cualquier tipo de persona. En el capítulo 3, nos dice que le habló a un hombre religioso. En el capítulo 4 nos dice que le habló a una mujer fornicaria y pecadora. En el capítulo 3 le habla a un hombre. En el capítulo 4 le habla a una mujer. En el capítulo 3, Nicodemo es de la élite. En el capítulo 4, la mujer es una mujer pobre. El punto es que los dos necesitaban de la salvación. Y nosotros siempre debemos enfocar eso. Los dos necesitaban la vida eterna. Tenga plata o no tenga plata. Sea profesional o no sea profesional. Cualquier persona necesita la salvación. No importa quién seas. No importa tu trasfondo. No importa la educación que tengas. No importa tu pasado. Lo que nos deja ver aquí la Escritura es que el Señor Jesús ofrece agua a todos los sedientos. Como ya lo leímos en Isaías 55. Vengan a mí los sedientos, dice el Señor. Y observa el versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Mira, ponte a pensar en esto. ¿Cuántos discípulos eran? 12. ¿Y cómo que mandó a los 12 a comprar? Es que no era casualidad. El Señor sabía que iba a tener ese encuentro con esa mujer. Y era un encuentro a solas con el Señor. Él está ahí sentado en el pozo, donde ella va a sacar agua. Y Él le dice: dame de beber. Es una conversación solamente entre ellos dos. Y el versículo 9 nos dice: entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Mira, ¿cómo? Y ese cómo es la expresión de por qué te indignas hablando con una mujer y mucho más samaritana. De alguna manera era vergonzoso hablarle a una mujer. En nuestra cultura nos cuesta trabajo entender esto, mis amados.
Nos cuesta trabajo pensar un poco más detalladamente lo que Jesús está haciendo. Pero nosotros necesitamos realmente ver la manera como Dios actúa en esa gracia y esa misericordia. Esta mujer le está diciendo ahí en el versículo 9, ¿cómo es que tú, siendo un judío, se identificaba, era un judío, se veía, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y Juan no lo dice ahí, porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. No había trato. No había ningún tipo de comunicación. Y lo que nos deja ver aquí entonces es realmente que cuando Dios tiene un propósito, siempre, realmente, lo va a llevar a cabo y lo va a cumplir. Rompiendo paradigmas, rompiendo estereotipos. Y Jesús le contesta ahí en el versículo 10, si tú conocieras el don de Dios. Y es interesante porque para los discípulos esto fue maravilloso. Llegar, regresar y encontrar a Jesús hablando con una mujer. Ninguno dijo nada. Ninguno se atrevió a decirle, ¿por qué estás hablando con una mujer? Y mucho más una samaritana. Pero Juan deja ver que esto era muy significativo. Ahí como lo mencioné, es que no se hablaban entre ellos. Era un odio terrible, como ya lo mencionaba. Los fariseos, si querían insultar a alguien, ¿sabe qué le decían? Como lo hicieron con Jesús en el capítulo 8 de Juan. Le decían, es que tú tienes demonios. ¿Y sabes qué? Tú eres un samaritano. Eso es como cuando alguien te quiere ofender y te dice, ¿sabes qué? Tú eres un pobre diablo. O eres un colombiano. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver gente que dice, usted es colombiano. Droga. Sí, narcotráfico. En los países cuando tenemos la oportunidad de salir a otros países y la gente dice, colombiano. Colombiano, droga, narcotráfico, Pablo Escobar. Eso es algo despectivo. A nosotros nos parece chistoso. Pero esa es una manera. Esa es la misma expresión que le hicieron a Jesús en Juan capítulo 8. Cuando le dijeron, tú expulsas a los demonios, ¿sí? Por Belcebú, pero también eres un samaritano. Imagínense la ofensa. Pero, ¿sabe qué? Cristo hace algo especial. Y Cristo le pide beber de su cántaro. Dame de beber. Cristo quiere compartir un vaso con la mujer samaritana. Muchas veces leemos así y dice dame de beber. Pero no estamos entendiendo que lo que Jesús precisamente quiere está ahí. Es compartir con ella. Con esa mujer samaritana. Y sabes una cosa, si un samaritano leyera esto, realmente se sorprendería. Porque un judío no lo haría por miedo a contaminarse. No, yo no, olvídese. No voy a hacer absolutamente nada. Por miedo, a contaminarse con la inmundicia de un samaritano. Es como cuando a usted le dicen, dele la mano a esta persona indigente. Y usted dice, no, ¿cómo le ocurre? Me acuerdo una vez que en una iglesia salían a llevarle pan y comida a las personas en la noche, a los indigentes más que todo, y les compartían el evangelio. Y me acuerdo que le dieron como una gaseosa a una persona indigente de la calle, ¿sí? Y le dieron la botella y un pan. Y él llegó y destapó la botella y tomó. Y miró al que le había dado y le dijo, toma. Y él dijo, uy, ¿qué hago? Si no lo tomo, dirá que lo desprecié. Y si lo tomo, acabo de tomarlo de la boca de él. No les cuento el resto. Pero es interesante. Porque muchas veces nosotros tenemos esa actitud. Siempre pensamos en cómo me voy a yo contaminar con otros. Eso era lo que pensaban realmente. Entonces los judíos ni siquiera le hablaban, ni siquiera tenían algún tipo de contacto, porque ellos no se querían contaminar con la inmundicia de los samaritanos.
Pero sabes una cosa, Cristo no estaba preocupado por infectarse con la inmundicia de la mujer samaritana, porque su santidad es más poderosa que nuestra inmundicia. A Cristo no le dio, digámoslo así, asco absolutamente nada con nosotros. Cuando una persona, usted recordará, tocaba a un leproso, yo no sé si usted conoció algo de la lepra o ha leído. Cuando yo era más niño, muy niño realmente, por ahí 5 o 7 años, me acuerdo que había un lugar en Colombia que se llamaba San Juan de Dios, un pueblo, y allá llevaban a todas las personas que tenían lepra. Nadie podía entrar allá, porque dicen que el que toca a una persona leprosa se contamina. No sé si usted sabe que la lepra era una enfermedad donde la piel se cae a pedazos. Entonces nadie lo tocaba. Pero mira, ¿sabes una cosa? Cuando Jesús tocaba a un leproso, quedaba cuando una persona tocaba a un leproso, quedaba contagiado. Pero cuando Jesús tocaba a un leproso, el leproso era sanado. ¿Y es por qué? Porque es el poder de Dios Todopoderoso que se extiende en gracia y misericordia sobre nosotros, pecadores inmundos. Nosotros somos los inmundos, pero Él se ha acercado a nosotros. Y cuando Cristo llega a nuestro corazón, somos limpiados completamente de todos nuestros pecados. Nosotros escuchamos eso, pero pocas veces pensamos en eso. Y se me olvida que a ti, que has confesado a Cristo en tu corazón, Dios te ha limpiado de todo tu pecado. Pero cuando yo te rechazo, entonces yo estoy siendo en la misma actitud de los judíos para con los samaritanos. No me quiero contaminar con tu pecado. Él es capaz de satisfacer a cualquier alma. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Él nos ha hecho y Él sabe lo que nosotros necesitamos para calmar la sed producida por el pecado. Todos nosotros tenemos esa sed a causa del pecado y por eso buscamos en lo material, en lo físico, en todo lo que nosotros creemos que nos llegue sin Cristo. Pero cuando está Cristo, solamente Él es el único al que nosotros deberíamos desear. Un verdadero creyente lo desea, como ya lo mencioné al comienzo de la enseñanza. Si tú estás sediento, ve a Cristo. Si no te postras a los pies de Cristo, vas a continuar con sed. Puedes aparentar que no tienes sed, pero vivirás con sed. Serás como el hombre que bebe agua, pero es el agua del mar. Agua salada que no te dará tranquilidad. Necesitas ir, clamar, rogar delante del Señor y suplicarle porque calme tu sed. En realidad es solo Cristo el único que puede calmar la sed del pecador. Y aquí encontramos el segundo punto. Y el segundo punto, que es clave acá, es que Cristo ofrece agua sin importar lo que hayamos hecho, sin importar si tenemos recursos o no, mis amados. Observa el versículo 10. Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Y hay un debate aquí entre los teólogos más grandes, porque la pregunta es, ¿cuál es ese don de Dios? ¿Sí? Y realmente creo que el don de Dios que nos deja ver acá está haciendo referencia a Cristo mismo, es el regalo de Dios. Es lo que Dios ha hecho, enviarnos a su Hijo. Porque observa que Él dice, si tú conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice? ¿Y quién es el que te dice? Cristo es el don de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es el agua viva. Sin embargo, ella no tiene idea. Ella no tiene idea. Ella no comprende la frase agua viva. Jesús le dice acerca del agua viva. Él te hubiera dado agua viva, dice. Pero ella no entiende. No entiende como realmente las personas. Mucha gente puede estar escuchando como usted acá una enseñanza y no entender la Escritura. No entender de lo que la Escritura le está llamando. A lo que la Escritura nos está llamando. Es similar para que lo podamos ver. Como cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué le dice Nicodemo? ¿Qué? ¿Cómo que tengo que nacer de nuevo? O sea que tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y todo eso.
Nicodemo lo veía desde una manera natural. La mujer ve lo del agua aquí como algo natural, ¿sí? La mujer piensa literalmente en agua fresca, en agua de manantial, pero la realidad es que Jesús lo que está haciendo acá es que le habla que Él es el agua viva. Le habla en términos de su entorno, pero no queriendo decirle que realmente le está hablando de un manantial de agua que realmente fuese diferente a Jesús. Y es interesante que le habla en el entorno, porque como ya lo mencioné, el agua en aquella época era indispensable para vivir. No tener un pozo era estar perdido realmente. Y Cristo le dice que Él es el manantial de vida. Observa ahí en el versículo 10, en la segunda parte, que Él dice, que le dice, dame de beber. Tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Él te hubiera dado. Y mira el versículo 11. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Y es interesante que ella le llama Señor, pero no observa, si estás mirando, que realmente no le dice Señor como Señor de su amo, Señor de su dueño, Señor de su rey, no. Como cuando uno dice, sí Señor, o Señor tal, Señor José, ¿me puede hacer el favor y me vende un pan y una gaseosa? Es una manera de respeto, pero no de señorío. Y realmente el punto es ese. Y ella le dice, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿De dónde? Realmente, muchas veces nosotros vemos a Jesús así, como un caballero, pero no como ese dueño, como ese Salvador, como esa autoridad total. Pero Cristo en su misericordia sabiamente lo que hace es que la va guiando. Si usted observa, si está siguiendo la secuencia, y la está guiando a comprender. Y aunque ella le dice, no tienes con qué sacar, no tienes un balde, no tienes una, ¿cómo le llaman? Una poceta o algo para sacar el agua. Y préstale atención a esto. Si miras en el texto bíblico, en el versículo 11, en su parte B, ella utiliza una palabra que es clave en el griego, y es ¿de dónde? ¿De dónde? Y esta palabra se encuentra 46 veces en el Evangelio de Juan. Y escúchalo bien, iglesia. Siempre hace referencia al origen. Y ella lo que le está diciendo es, ¿cuál es el origen de esa agua? Es lo que ella le dice a él. ¿Cuál es el origen? Por eso es que ella le dice, ¿de dónde? ¿Sí? Ella todavía no comprende que Él es el origen de la vida. Él es la fuente de agua viva, que solo en Él podemos nacer, que solo en Él podemos tener comunión con el Padre, que solo en Él tenemos redención de pecado. Y aquí es interesante porque muchas personas conocen a ese Jesús, pero no lo conocen, como en este caso ella, el origen, realmente. Y ella no entiende que está hablando con realmente el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál es el origen de esa agua? Lo que ella le está diciendo. Ahí en el versículo 11, perdón. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Y nos deja ver acá el versículo 12, perdón. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Y mira lo que contesta Jesús en el versículo 13. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Cristo hace la máxima expresión que todos comprendemos. ¿Cuál? Tú puedes beber, pero ¿vas a qué? Vas a volver a tener
sed. En lo humano comprendemos que el agua es vital. Yo necesito tomar agua. Y creo que tú también estás tomando agua ahí. Eso es algo que comprendemos. Y es la expresión del Señor cuando dice, tú puedes beber, pero vas a volver a tener sed. Sabemos que el agua es vida, que los seres humanos no podemos vivir sin agua, que ese fue el diseño perfecto de Dios. Y como todo lo que Dios hace es perfecto, Él siempre nos quiere enseñar algo. Hay algo que Dios nos quiere enseñar con esto del agua. ¿Quién de nosotros puede vivir sin agua? Podemos resistir un tiempo, unos días, pero el resto no. Y si Dios nos hizo con la necesidad del agua, es porque Él nos quiere enseñar algo. Y es que nosotros siempre necesitaremos ir a la fuente de agua viva, de agua eterna, para saciar nuestra sed espiritual. No podemos vivir diciendo que somos cristianos sin ir a la fuente de agua viva, sin tener una relación personal con Jesús, sin tener un tiempo a solas con Jesús a diario. Si tú no vas a la Escritura, si tú no tienes ese tiempo a solas, tú no estás yendo a la fuente de vida eterna. Necesitamos ir a la fuente de agua viva. El versículo 14, observa lo que dice. Versículo 14. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. Observa la parte media del versículo 14. Observa lo que él dice. Yo le daré y se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. Sino que el agua que yo le daré, se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Ese pozo de agua del que habla el Señor Jesucristo procede del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que calma nuestra sed espiritual. Es por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas que nosotros somos calmados de esa ansiedad y de todo lo que ha producido la caída del ser humano como tal. Y quiero que me acompañes ahí en Juan capítulo 7, versículo 37, por favor. Juan 7, 37, y observa lo que dice la Escritura. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido todavía dado, pues Jesús aún no había sido glorificado. Es el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, que nos da precisamente para ir a buscarle a Él, para acercarnos a Él. El Espíritu de agua viva que mora en el creyente y satisface su sed es el Espíritu Santo. Y es una bendición realmente, porque el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a buscar del Señor, a rogarle a Él, a clamar, a tener esos tiempos a solas con Él, a tener esa comunión, a buscarle, a desearle, como esa agua que nosotros ansiamos. Y quiero llegar al final. En el versículo 15 observa lo que nos dice la Escritura. Lo que ella le contesta, y ella le dice: Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Qué interesante. Ella pide el agua que Jesús ofrece. Ella no tiene nada que ofrecer a cambio.
ella no tiene recursos, no tiene dinero, ella no tiene absolutamente nada, no tiene obras, no tiene reputación, pero no importa. Cristo no pide nada, Cristo no le está pidiendo nada. Él le ofrece todo sin cambio de nada. Él ofrece el agua, gratuitamente a mendigos que están en desesperación. Solo a los que están en desesperación. El que cree que no necesita algo, pues no va a venir a Él. Pero aquí nos deja ver que es el que está en desesperación, el que lo necesita. Jesús lo quiere así. Él es lleno de gracia y misericordia. Y aunque no tengamos nada que ofrecer realmente, esa es la clase de persona que no le puede ofrecer nada y que le ofrece agua. Es decir, aquella persona que se humilla y le dice, no tengo nada, Señor, pero tú me puedes dar, Señor, y calmar y salvar realmente. Y quisiera, para concluir, que pensemos en esta realidad. Uno dice, bueno, yo ya vine a Jesús, Él me ha traído, me ha regalado la salvación, el Señor ahora mora en mí, Él ha puesto su Santo Espíritu. ¿Quiere decir que ya no voy a tener sed jamás? Bueno, es que realmente, o tal vez usted se hará la pregunta, pero todavía no hemos llegado a esa plena satisfacción como Él lo dice aquí, que no tendrá sed jamás. Observa el versículo 13 para reforzar, 14, perdón. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y la pregunta es, ¿ya no tenemos sed? No, lo que pasa es que no hemos llegado a esa plena satisfacción de la sed. Solo se va a calmar en la glorificación. Y acompáñame a Isaías 49:10, dos textos para mirar. Isaías 49:10. Uno en el Antiguo Testamento, el otro en el Nuevo Testamento. Isaías 49:10. No pasarán hambre ni sed, no los herirá el calor abrasador ni el sol, porque el que tiene compasión de ellos los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y la otra está en Apocalipsis capítulo 22, por favor. Apocalipsis capítulo 22. Y en Apocalipsis capítulo 22 nos dice la Escritura en el versículo 17. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Nosotros realmente aguardamos que nuestro Señor venga para calmar definitivamente nuestra sed. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Rey de Gloria. Gracias por permitirnos entender, Señor, que solo tú puedes calmar nuestra sed, Señor. Que como creyentes, Rey de Gloria, esa sed de buscar de ti, de anhelarte, de conocerte más cada día, de hablar contigo, Señor, no la calma, Señor, precisamente la comunión contigo. Señor, y estamos agradecidos porque podemos comprender que en Cristo, Señor, podemos calmar esa sed. En esa comunión constante y permanente e íntima, Rey de Gloria. Adorarte a ti, Padre, exaltarte, y solamente en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Queremos honrar tu nombre y darte gracias por concedernos, Señor,
que esa sed sea calmada y que nosotros podamos responder de manera apropiada, en la manera como tú nos has llamado en gracia, favor y misericordia, sin ningún mérito nuestro, Señor, sin nosotros estarla buscando, pero permitirnos conocerte por medio de esa obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.